a compartir pantalla para socializar el flujo de caja y el explicar el flujo de caja. Entonces, nosotros manejamos tres escenarios: el pesimista, el más probable y el optimista. Para cada uno de ellos se hizo el flujo de caja. Vamos a explicarlo con el pesimista porque para los demás es igual, pero vamos a ver qué pasa cuando es más probable y cuando es optimista. Entonces, nosotros vamos a empezar con 850.000 litros que van a ser las ventas. Esa va a ser el primer año, por eso aparece el valor. A partir del segundo año, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros, recordemos que aquí tenemos que del año 2 al 4 las ventas van a caer un 20%, entonces se le va a restar el 20% y es el valor que nos da de 680.000 litros. Del año 5 al 6 aumenta un 30%, por eso está aquí aumentado, y después aumenta un 23%. El ingreso por venta de bebida es de 4.000 pesos. Nosotros tenemos un incremento a partir del año 2 del 20%. Entonces, el primer año lo que se va a hacer, o para calcular el ingreso por venta, es tomar el valor del primer año y se va a multiplicar por el precio de venta de bebida, y ese va a ser el resultado de ese año, 3.400 millones. A partir del año número 2 va a incrementar un 20%, que significa que el valor del año 2 igual se va a multiplicar por el valor de venta y se le va a sumar o a incrementar el 20% a partir de él. Entonces, por eso vemos que cada vez va aumentando. Los costos directos de operación es todo lo que se necesita para realizar el producto: agua, el alcohol base, el azúcar, los envases, la energía, la mano de obra y el transporte dentro de la operación. Para poner en contexto, es una empresa de 1.500 metros cuadrados, es bastante grande, se necesita un transporte dentro de ella. Entonces se sacó el precio por cada uno de los componentes y el insumo por litro es de 3.100. Entonces, ¿qué va a pasar? Para nosotros calcular el costo directo de operación anual, lo que vamos a hacer es que a cada valor de ventas de litro lo vamos a multiplicar por los costos directos de operación, en este caso los insumos por litro, que es la sumatoria de todos por individual, y eso nos va a dar el valor de 2.635 millones. Igual va a ser con todos los siguientes años. ¿Qué sucede? Resulta que resulta que los costos directos de operación, perfecto, no, hasta ahí pues vamos bien. No hay problema, cada vez se ve cómo aumenta dependiendo el valor de cada venta por litro que se hace anual. Los derechos son egresos también, por lo tanto, el cálculo de los derechos siempre va a ser igual y se va a tener en cuenta únicamente con los ingresos que se tengan. Entonces, va a ser igual al ingreso anual y a eso se le va a multiplicar por el 5%, y eso va a ser del primer al tercer año. A partir del cuarto año se va a seguir tomando el ingreso de ese año, pero multiplicado por el 3%, porque ya es del cuarto al octavo año van a ser por el 3%, no por el 5%. Entonces es algo para tener en cuenta. Gastos administrativos es todo lo que tiene que ver con nómina y operación administrativa. Se calculó, según el estudio, en 24.800.000 pesos. Es una empresa bastante grande, es una fábrica. Entonces, siempre los cálculos son altos, o los valores de administrativos van a ser altos. ¿Qué sucede? Este es el gasto mensual, pero nuestro flujo de caja es anual, entonces tenemos que multiplicarlo por 12. Cuando lo multiplicamos por 12 nos da el gasto que vamos a tener administrativo anual. Para el primer año vamos a tener un gasto de 297.600.000 pesos. Como es un egreso, porque son gastos igual que los derechos, entonces el valor también es negativo, igual que las remuneraciones administrativas. Que igual las remuneraciones administrativas no es más que el valor que se calcula sumando el sueldo del mes de cada uno. Recordemos que como son gastos fijos, se van a mantener constantes en el tiempo, por eso desde el año 1 hasta el año 8 va a ser el mismo valor. Igual que la depreciación de los activos. En este caso, la norma nos dice que,
la cantidad de años de depreciación son 20 para la infraestructura y para las líneas de producción son el 10%, perdón, son 10 años. Resulta de que la depreciación no es más de el uso que se le da o la resta del valor original que se le da al activo por el tiempo de su vida útil. En este caso, para la infraestructura son 20 años y para las líneas de producción son 10. Entonces, esa va a ser la cantidad de años que se va a depreciar. Por lo tanto, nosotros para calcular esa depreciación, lo que nosotros vamos a hacer es tomar el valor inicial, que para la infraestructura son 600 millones, y lo vamos a dividir entre la cantidad de años que se va a depreciar y con eso hallamos el valor anual de depreciación, que son 30 millones de pesos. Es un valor que se va a mantener constante igual en las líneas de producción 1, 2 y 3, solo que la línea 3 entra a partir del octavo año, entonces empieza a depreciarse en el año número 8. En los otros años no hay depreciación de ella. Ahora, las ventas que tienen que ver con infraestructura y con las ventas con las líneas de producción, tenemos que el porcentaje de salvamiento según la norma para la infraestructura y para las líneas de producción son del 35% cuando se vende. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros, para calcularlo, vamos a tomar ese valor inicial, en este caso de la infraestructura, que son 600 millones, y lo vamos a multiplicar por el porcentaje, que es 35%, y eso nos da 210 millones de pesos, que va a ser el porcentaje de salvamiento que se va a tener. Es positivo porque es un ingreso. El valor del libro, como nosotros observamos, es el capital que se necesita para cubrir los costos de operación del siguiente año. Perdón, qué pena, profesor. Ese no es el valor del libro. El valor del libro, como nosotros lo tenemos aquí, no es más que el valor original que tiene menos la sumatoria de la depreciación que va a tener en su vida útil. Nosotros tenemos que sumar todos los años que va a estar en operación. En este caso van a ser 8 años de depreciación. Entonces lo que vamos a hacer es que al valor original, por lo menos de la infraestructura, que son 600 millones, le vamos a restar la sumatoria de la depreciación que tuvo la infraestructura mientras operó. Entonces, cuando nosotros hacemos esa operación, nos da 360 millones que se va a devaluar. Ese es el valor del libro que él va a manejar. Por eso es negativo. Igual se va a manejar para el valor del libro de líneas de producción, para el valor del libro del terreno también, que es igual. Entonces ya vemos que los valores son negativos y positivos dependiendo de lo que se haga. Vamos ahora en lo que es el capital de trabajo. Nosotros tenemos que para el capital de trabajo no es más que el capital que se necesita para seguir operando el año siguiente. Nosotros tenemos que es el capital que se va a necesitar para cubrir los costos directos de operación del siguiente año. Para calcular ese capital de trabajo, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos por aquí arribita, al año 1, que es el año siguiente, le vamos a restar lo que el ingreso o lo que se tiene del año anterior, y eso a su vez va a estar multiplicado por la tasa de financiamiento que se va a hacer dependiendo de la cantidad de meses que se va a financiar sobre el periodo base, que son 12 meses porque nosotros lo estamos trabajando anual. Entonces vamos a tener ahí el valor, el capital de trabajo, que en este caso van a ser 878 millones. Va a estar negativo porque es algo que se va a empezar a gastar. Para el primer año. Para el segundo año ya vemos que el valor empieza a cambiar. Para el tercero y el cuarto no tiene valor. ¿Por qué? Porque se mantiene constante. Por lo tanto, no nos va a dar valor. Nos va a dar valor cuando va a cambiar, que sería en el siguiente año. Y así. Este valor que está aquí de último es la recuperación del capital de trabajo, que es la sumatoria de todos ellos que están acá. Es la sumatoria de todo el capital de trabajo.
Bueno, para lo último, lo que tenemos del flujo de caja ya es como la recopilación de los valores en la parte de arriba. Vamos a tener en cuenta para los ingresos. ¿Cómo se tienen en cuenta los ingresos? Este valor de aquí es la sumatoria de todos ellos, pero la venta de infraestructura, de líneas de producción, no se hace sino hasta el último año. Entonces, lo único que se tiene en cuenta es la venta de la bebida. Esto es el valor del principio, que es el ingreso del primer año, que son 3.400 millones. Es el valor que nosotros vamos a tener como base aquí. Y por lo tanto la sumatoria es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez en el siguiente año, como va cambiando, el valor de abajo va a ser igual hasta el último año, que es cuando se ingresa el valor de infraestructura, el de la venta de líneas de producción 1, 2 y 3. La sumatoria nos da 6.479 millones. Ese es el valor de los ingresos al año número 8. Los costos es la recopilación de cada uno de los costos que vimos en la parte de arriba, los costos directos de operación, los derechos, los gastos administrativos, etcétera. Entonces, lo único es compilarlo y la suma, esta parte de arriba, la casilla amarilla, va a ser la sumatoria de los costos anuales que se tuvo para saber cuánto en realidad se tiene anual. En este caso, 3.527 millones en costos. Por eso el valor es negativo. Igual con todo aquí. Recordemos que los últimos tres valores, que es el valor del libro de infraestructura, de líneas de producción y de terreno, van en el último año, que es cuando ya sale de producción, que es cuando ya culmina todo. La utilidad no es más que la diferencia entre los ingresos y los costos. Cuando nosotros hacemos, el valor aquí en la casilla es positivo porque resulta de que aquí está negativo, entonces eh, así toca mantenerlo para que nos pueda hacer la resta. Entonces nos da que son 127 millones la utilidad. El impuesto calculado del 15%, que son 19 millones. Entonces, cuando nosotros, para calcular la utilidad después de los impuestos, es restarle el impuesto a la utilidad primaria y ya nos da el valor de utilidad que vamos a tener anualmente. Ahí está cada uno de ellos hasta el año número 8. Esto no es más que los siguientes valores que estaban en la parte de arriba, que son las depreciaciones y demás. Mírenlo, aquí se tiene. Estos son los valores de inversión de infraestructura, del terreno, de las líneas de producción. Esto ya es en la inversión de capital de trabajo, que es lo que se tiene al principio. A partir del año número 7, del año número 6 es que empieza esta tercera. Por último, ya se tiene, esto es lo que se gana libre el inversionista. Recordemos que esta es la inversión primaria. Aquí está, recordemos que para la inversión inicial no es más que la sumatoria de cada uno de los gastos de infraestructura, de líneas de producción y del capital de trabajo. Entonces, ese capital es el que va a estar aquí, que es la inversión inicial, y aquí es donde se empieza a ver la utilidad del flujo de caja para el inversionista libre. Abajo nosotros tenemos pues la tasa de costo de oportunidad, que va a ser del 12%. El BAN es una fórmula, va a ser esa misma tasa del 12%, la sumatoria de cada uno de la utilidad libre sin meter la inversión, y a lo último se le va a sumar el costo de inversión. Nos hace eso, nos da este valor. El TIR es la tasa interna de retorno, se calcula tomando la sumatoria de, incluyendo también la inversión inicial, total, de todo el periodo de tiempo que estuvo en producción. Ese va a ser el TIR y nos va a dar un valor del 22%. Recordemos que este valor no puede ser menor a la tasa de oportunidad porque significa que ya no sería viable, entonces es para tener en cuenta. Este IBAN es lo que yo me voy a ganar por cada peso invertido. Entonces, en este proyecto me voy a ganar 0.64 pesos por cada peso que yo invierto. Recordemos también la tasa de amortización, que lo podemos ver más que todo aquí en la depreciación de líneas de producción e infraestructura. La tasa de amortización es la resta que tiene el valor original con la depreciación que tiene un activo. El activo tiene un precio original,
pero la tasa de amortización no es más que esa resta que se le da a ese valor original. Entonces, los activos siempre tienden a depreciarse con los años, entonces ellos siempre van a tener una tasa de amortización. Nosotros calculamos, este fue el escenario pesimista. Para el escenario más probable, nosotros lo hicimos con una producción en litros de ventas de 1 millón de litros. Entonces ya vemos por la parte de abajo que el tasa interna de retorno ya no es del 22, sino del 25%, y se va a estar ganando 0,84 pesos por cada peso que se invierte. Y en el escenario optimista, nosotros tenemos ventas de 2 millones de litros y por último tenemos una tasa interna de retorno del 40%. Se va a estar ganando 1,81 pesos por cada peso que se invierte. Entonces, en los tres escenarios sigue siendo viable porque no está menos de la tasa de oportunidad. Muchas gracias, profe.